El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 6. Hacer en conjunto. Actores, comunidades y redes. Modera Rocío Molina. Con la participación de Carlos Loza, de México, Víctor Otero, Jessica Rivas y Lucía Vázquez, de España, Yasmín Rosales, de México, y María Dolores Yerga, María Jiménez y Rosa María Díaz, de España. Educativa de las personas con discapacidad, cuya trayectoria académica se ha desarrollado en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es egresado del doctorado en psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta, encontrándose actualmente en proceso de titulación con la investigación de carácter mixto sobre la violencia estructural, cultural y simbólica hacia la mujer con discapacidad. Asimismo, laboró durante más de 18 años como líder de proyecto de integración educativa en la Dirección de Atención a la Discapacidad del Estado de México. Su nombre de la ponencia, Reflexión sobre la participación en el Seminario Interdisciplinario sobre Discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Carlos, tienes 15 minutos. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Solamente confirmar que sí observan mi presentación. ¿Y me escuchan? Sí, señor. Ok, muy gentil, gracias. Pues yo presentarles precisamente una reflexión en torno a mi participación en el seminario Estudios de Discapacidad, Transdisciplina, Abordajes, Posicionamiento e Ideologías Interdisciplinario sobre Discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Decir que este seminario pues es una experiencia de aprendizaje que se imparte precisamente en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y corresponde a la materia interdisciplinaria impartida por la doctora Patricia Brogna, enfocada a estudiantes de posgrado de distintas disciplinas en la modalidad a distancia que inició en el mes de febrero del 2021 y que precisamente ahorita vengo de la sesión, sé que se desarrolla los días miércoles, es ya el segundo seminario que tomo al respecto. Decirles que pues fue una travesía inédita en mi proceso de formación académica, que se convertía en una fascinante opción de aprendizaje. El hecho de compartir conocimientos y experiencias desde diversas miradas teóricas y en diferentes latitudes en América y también en Europa. Considero que es una excelente oportunidad de aprendizaje que debería pues replicarse en todas las universidades de nuestro país y en el mundo, en virtud de que representa un espacio de intercambio académico que posibilita la conformación de proyectos de investigación y que propicia el diálogo interdisciplinario y multidisciplinario. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Es ofrecer a estudiantes de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y Humanidades un espacio que permita examinar la importancia del estudio transdisciplinar y complejo de la discapacidad a partir de perspectivas teóricas deconstructivas de los abordajes tradicionales y hegemónicos, visualizando los actores, procesos, niveles y aspectos sociales que se articulan en la cuestión de la discapacidad y abriendo un área para la revisión y análisis de trabajos de investigación. En ese sentido, pues trabajamos durante 4 unidades durante 6 meses y en cada una de ellas pues había objetivos específicos muy claros. El primero era examinar la importancia de las diferentes perspectivas y abordajes teóricos de la discapacidad en la fundación de problemas de estudio complejos y transdisciplinares.
El segundo objetivo es examinar los aspectos emocionales, políticos e ideológicos que confluyen en los estudios de discapacidad. El tercer objetivo, identificar la importancia de las propuestas teórico-metodológicas de investigación y estudios que aborden de manera compleja y transdisciplinar la cuestión de la diversidad. Y finalmente, examinar estrategias innovadoras, el impacto de la pandemia en el diseño empírico, así como la comprensión holística y significativa y contextual de los temas, problemas de estudio e investigación. ¿Cuáles son los criterios que a lo largo de este seminario nosotros pudimos pues vivenciar, participar? En esencia, pues lo más importante era precisamente generar una participación activa dentro del seminario, analizar sobre los ejes de la unidad, pues con base en una revisión bibliográfica muy amplia, actualizada sobre todo, pues dar cuenta precisamente de cuál es el abordaje teórico en términos de discapacidad que se ha venido generando. Y me parece un asunto central muy significativo, es la presentación de los avances de investigación. Generalmente, pues nosotros hacemos este proceso de seguimiento a nivel doctoral, por ejemplo, a través de coloquios de investigación, se presenta ante nuestro comité tutoral y, bueno, damos seguimiento. Sin embargo, en este espacio, insisto, de carácter plural, diverso, pues presentamos con otros actores nuestras investigaciones y eso pues fortalece de manera importante y muy significativa el reconocer e identificar las diferentes miradas. Les decía, este seminario se desarrolla los días miércoles de 10 a 14 horas y pues ahorita, por ejemplo, acabamos de abordar el asunto de una investigación que se está desarrollando en la UNAM sobre aspectos relacionados con la apreciación musical en personas con discapacidad visual en la UNAM. ¿Cuál es la metodología del aprendizaje que, pues de manera pues muy significativa, de manera muy profesional, la doctora Patricia Brogna le ha dado a este seminario? Pues es precisamente la presentación de estas investigaciones, el generar un debate sobre lecturas o análisis de caso, el hecho de contar con recursos didácticos como el Zoom, pues nos permitió acceder a a la totalidad de las sesiones de 4 horas. Se nos hacían muy breves, pese a que el tiempo, digamos, parece ser muy amplio, pero pues se genera una participación muy importante. Las técnicas de aprendizaje que se generan, pues es lecturas dirigidas, controles de lectura escrito argumentativos, análisis de material audiovisual, valoración de investigaciones publicadas, mapas conceptuales, mental o temático, ensayos, reportes, infografías y videos. En ese sentido, pues lo que yo vengo a presentarles es pues una serie de reflexiones precisamente derivadas de este quehacer de carácter académico, participativo, multidisciplinario, interdisciplinario, que me permitió pues precisamente identificar que el modelo de derechos, inclusión y no discriminación, pues parece ser una discusión inacabada que viene a reformular y replantear una visión de la discapacidad con una participación incipiente de las personas con discapacidad en ámbitos académicos, las artes, el activismo, configurando un discurso de reclamo, exigencia y reconocimiento desde lo diverso, lo que ha llevado a la creación de neologismos que se asumen como una bandera para acceder a nuevos espacios de interacción. La segunda reflexión es precisamente en relación a un texto de Bartra que habla acerca de la figura de Julia Pastrana, que representa el más reciente acto de explotación del cuerpo y la memoria de la mujer mexicana. Dice Bartra: nada asegura que aquí termine su historia. Enterrar su momia fue el acto de mojigatería que temían los científicos noruegos, pero ello no logrará esconder el horror de una sociedad que trata a las anormalidades como una mezcla de atracción y de desprecio. Decir que esta situación prevalece hoy día y pareciera que que se ha superado, y sin embargo se siguen perpetuando y reforzando desde diversas plataformas y medios de información que reactualizan los mensajes de déficit, limitación, asistencia, caridad, paternalismo y políticas proteccionistas que cierran toda posibilidad de independencia y participación de las personas con discapacidad.
La siguiente reflexión se orienta precisamente a pues, establecer una serie de dispositivos simbólicos para analizar historias, quizá como la de Julia Pastrana o cualquier otra historia de alguna persona con discapacidad, y pues es necesario que la exhumación se convierta en una opción política para desenterrar imágenes y archivos y residuos que contradicen cualquier relato estereotipado de la historia. De esta manera desentrañar los significados e identificar el sentido de las nuevas propuestas performativas de identidad. Es pues de todos conocido que hoy se vislumbra, en palabras de Aguado, que el campo de las deficiencias, discapacidades y minusvalías presenta en la actualidad tal grado de complejidad, amplitud, variedad y dispersión que su estudio requiere de la colaboración de todas las disciplinas implicadas en el área, no solamente de la salud, digamos, sino al mismo tiempo implica pues la construcción de un discurso social en las diferentes disciplinas y todos aquellos quienes participamos dentro de este modelo teórico. La siguiente reflexión pues se orienta precisamente a pues, tratar de identificar la posición que guardamos como investigadores dentro de los modelos actuales de investigación, como puede ser los modelos mixtos, las perspectivas cuantitativas o cualitativas, que hoy día se han venido desarrollando y que, bueno, nos dan una visión amplia y pues es necesario abordar diferentes modos o formas de generar estos modelos de investigación. Una de ellas, pues, que abordamos dentro del seminario, pues es la perspectiva de investigación cualitativa como la etnografía, la histórica, epistemológica o en sus diferentes vertientes como la investigación-acción o los innovadores modelos centrados en el diseño universal y las diferentes posturas en torno a la accesibilidad y la incorporación de las personas con discapacidad en todos los diseños muestrales y de investigación. Son acciones, me parece, que apuntan a un mayor reconocimiento y el ejercicio de los derechos al incorporar las experiencias y los testimonios, identificando la importancia de impulsar nuevas e innovadoras formas de investigación que propicien, de acuerdo con Piovani, la reflexividad en cuanto al análisis de procesos de investigación que ponga su evidencia en su no linealidad, así como la inevitable presencia de conocimientos personales y tácitos. La siguiente reflexión, pues es precisamente necesario poner énfasis en el nivel superior para que se atiendan las demandas educativas de las personas con discapacidad y que sean garantes de los procesos de formación académica y de recursos humanos que acompañen y posibiliten formas y estrategias de aprendizaje, participación, principalmente en los diferentes ámbitos institucionales desde el nivel inicial, básico, medio superior y superior. Al respecto, dentro del seminario, pues resultaron de suma importancia conocer los avances de las investigaciones en los diferentes posgrados, que reflejan la visión particular de cada disciplina, enriqueciéndose con las propuestas de investigaciones que se revisaron sobre inclusión educativa, sexualidad y discapacidad intelectual, mujer con discapacidad, análisis de la política pública, movilidad, accesibilidad, entre otras, que plantean un sentido social y aplicación e impacto en el diseño de políticas públicas de carácter universal y, en su caso, sobre aspectos focalizados en sectores específicos. La reflexión número 7 pues se orienta precisamente a la relevancia de escuchar los testimonios de las personas con discapacidad que participaron en el seminario y conocer la visión de los especialistas en temas centrales como pobreza y discapacidad, como la invaluable participación de Grech, quien en su momento pues nos definió una perspectiva de doble enfoque que podría ser de beneficio para buscar incluir la discapacidad en las estrategias y programas convencionales, así como contar con programas que sean específicamente dirigidos a las personas con discapacidad. Ello evidentemente implica impulsar nuevos esquemas y paradigmas de participación, independencia o interdependencia, autonomía que rompa con los modelos de mendicidad, caridad, pasividad, que cuestione las prácticas asistenciales y que el pedir no sea una opción de supervivencia ni sea vista como actos de bondad en sí,
sino por el contrario, que conllevan un modelo de participación social. Carlos, Sí, tienes 2 minutos. perfecto, muy bien. Dejaré para otro momento las siguientes reflexiones y quisiera centrarme solamente en la parte de conclusiones. Que, bueno, a final de cuentas, lo importante de este espacio es precisamente que se lograron establecer vínculos, no solamente en relación al proceso de formación académica, el establecer e identificar, por ejemplo, lugares para generar las publicaciones, la difusión y socialización de experiencias de investigación y sobre todo bibliografía, redes, instituciones y contactos para impulsar investigaciones novedosas. Finalmente, comentar que como parte de este proceso de análisis y reflexión sobre los aprendizajes generados durante este seminario, pues posibilitaron la construcción de un diálogo multi y transdisciplinar sobre el discurso actual, del quehacer del activismo, participación e investigación de posgrado sobre discapacidad. Quisiera cerrar diciendo que pues mi propuesta sería que la alternativa de formación a distancia se conserve y se continúe con la apertura de diferentes disciplinas, conservando el estatus de interesados en el tema que estén realizando investigación en posgrado e incursionar en nuevas opciones de formación permanente sobre discapacidad que estén focalizados en sectores específicos como el educativo, entre otros. Reiterar, como siempre, mi sincero agradecimiento por esta inigualable experiencia académica que ya forma parte de la reactualización de nuevas dudas e interrogantes, que es un nuevo llamado para continuar reflexionando, analizando y aportando ideas, propuestas, alternativas y opciones para acompañar y favorecer una cultura de respeto, aceptación, derechos y no discriminación. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues unas reflexiones muy importantes con unas palabras claves en donde, sin lugar a duda, entender que la discapacidad es un asunto de todos, engloba lo que estás presentando, engloba lo interdisciplinar y, por supuesto, el principal verbo que es participar. Muchísimas gracias. Vamos entonces a invitar a Jessica Rivas Vieito, quien nos acompaña desde España junto con un trabajo que realizó con Víctor Otero y Lucía Vázquez. Si eres tan amable de dejar de compartir, Carlos. Sí. Y Jessica Rivas se forma en Historia del Arte del año 2013 al 2017. En la actualidad cursa estudios de grado en Trabajo Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Santiago de Compostela en Galicia, España. Desde el 2018, año de su creación, es miembro de la Asamblea Abierta de Trabajo Social, a quien representa en esta presentación. El nombre de su ponencia, Mujer, Discapacidad y Violencia de Género. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. No sé si pueden confirmarme si se ve y se escucha. Sí, señora, ambas cosas. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho la moderadora, yo soy Jessica y vengo a hablar en nombre de la Asamblea Abierta de Trabajo Social de la Escuela Universitaria de Santiago de Compostela en Galicia y en España. La Asamblea Abierta nace en el año 2018 y es una asociación de estudiantes que trabaja a pro de la mejora de la calidad y de todas aquellas cuestiones que se puedan mejorar en el seno de nuestra facultad. Y además pues, tratamos de promover una serie de actividades que sirvan para visibilizar y dar voz a realidades pues, invisibilizadas y silenciadas hasta el momento. Y es por ello que el año pasado, el 25 de noviembre, y tras haber leído los datos que podemos ver en pantalla, se nos ocurrió la idea de que quizás deberíamos de organizar una actividad relacionada con violencia de género y discapacidad. Y es por ello que decidimos crear, pues, generar la mesa redonda Mujer, Discapacidad y Violencia de Género.
que tenía como objetivos concienciar y visibilizar la vulneración de derechos y la violencia que las mujeres con discapacidad sufren cada día en su propia piel, así como también visibilizar la violencia institucional y posibilitar y generar un espacio de intercambio de reflexiones donde diferentes actores sociales, que en este caso eran mujeres con discapacidad, alumnas también de la universidad, entidades del tercer sector, profesorado y el resto de la ciudadanía pudiesen participar en igualdad de condiciones. ¿Qué metodología utilizamos? Pues bueno, utilizamos una metodología participativa. En este caso era una mesa redonda compuesta por 4 personas, como he dicho, 2 de ellas mujeres con discapacidad, una persona de una entidad del tercer sector y una exalumna también que realizó un trabajo de final de grado en relación con el tema, a las que se le posibilitó 20 minutos de participación para posteriormente abrir pues, un debate o un diálogo entre todas las personas asistentes. Bueno, un poco lo que estamos haciendo también en este congreso. Y bueno, las personas que participaron como asistentes, pues había docentes, personal de administración y servicios, alumnado, entidades del tercer sector y ciudadanía ajena también a la universidad. ¿Y cuáles fueron los resultados y las conclusiones a las que llegamos? Pues que existe una necesidad de crear más espacios de encuentro entre todos estos actores, ¿no? Porque al final se genera saber, se puede compartir saber y entre todos estamos creando pues, un mundo distinto, un mundo más igualitario. Otra de las cuestiones que nos parecieron importantes, pues visibilizar realidades invisibilizadas hasta el momento, como ya hemos dicho, y asimismo crear espacios donde las jerarquías, por ejemplo, entre profesorado y alumnado y demás, desapareciesen y todos y todas pudiésemos participar en igualdad de condiciones. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias de nuevo a las personas organizadoras por habernos dado la oportunidad de participar en este congreso y compartir nuestra experiencia. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos entonces a dar paso a nuestra tercera presentación de México con Yasmín Rosales Muñoz. Yasmín Rosales es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, certificada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio con la especialidad internacional en Derechos Humanos Laborales y Derecho Transnacional del Trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Diplomada en Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Catástrofes y otras Violencias de la Universidad Iberoamericana. Estudios y experiencias en Derechos Humanos y la defensa de personas con discapacidad. Ha impartido talleres, pláticas y ponencias y cuenta con publicaciones. Su conferencia, La Asesoría Jurídica, especializada en atención a las personas con discapacidad que brinda el Instituto de Defensoría Pública Federal y su papel activo en el impulso al acceso a la educación superior universal. Con ustedes, Yasmín. Yasmín, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Perdónenme. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. He escuchado con mucho detenimiento todas y cada una de las ponencias. Este aprendizaje colectivo es el verdadero quehacer de todos los actores y de todas las redes. En este caso concreto, yo quiero decirles que específicamente la colaboración y las redes son lo que determina que pasemos y que evolucionemos. Es decir, yo quiero hablar desde el mundo o desde el punto de vista fáctico. Estamos hablando de transformar desde la academia, desde las aulas, desde el activismo en las calles, y en este momento yo quiero centrar mi plática en el activismo judicial.
y pasaré a definir en qué consiste el activismo judicial y cómo es capaz de ser un eje transformador educativo y que pueda conseguir que la educación inclusiva, pero no solo la educación inclusiva, sino el diseño universal sea una realidad. Primero que nada, hay que hablar de quiénes somos nosotros. Derechos humanos implica quitarnos las vendas del privilegio de los ojos, ponernos en la piel del otro y a partir de ahí ser acompañantes. Por favor, la siguiente diapositiva y la que sigue. ¿Quiénes somos? Vamos a empezar por allí. Yo en este momento les hablo que el Instituto de Defensoría Pública Federal, que es una institución mexicana, se encarga de la representación, defensa y acompañamiento legal y gratuito de personas vulnerables en cada ciudad del país, en materia civil, administrativa, penal, entre otras. Es decir, es un despacho gigante e inmenso de abogados a nivel nacional que brinda defensa integral y gratuita. Pero aquí viene la parte que es trascendente para lo que nos ocupa esta tarde, noche para algunos. El 22 de marzo de 2019, la Junta Directiva de este mismo instituto instituye la creación de un grupo de asesores jurídicos federales que son defensores públicos, defensores del pueblo, se dice en otros países, especializados directamente en la atención a personas con discapacidad. Ello en concordancia con los artículos 28, 30, 31 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que es una ley de México, pero sobre todo y con inspiración en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestro ordenamiento trascendental. Y quienes nos enfocaremos en exclusiva en la defensa de los derechos prioritarios de las personas con discapacidad y fundamentalmente en crear un eslabón trascendental con la sociedad civil, ojo que esto es fundamental, para detectar las necesidades jurídicas concretas de las personas con discapacidad y respetar su derecho de elección, su capacidad de goce y ejercicio. ¿Sí me pueden ayudar con la que sigue? Muy bien. ¿Cuál es nuestra estadística? Porque me gustaría que vieran que realmente el trabajo que hemos hecho es abundante y es importante. Nuestro instituto cuenta con 34 asesores jurídicos especializados, 12 somos mujeres y 22 son hombres. Ellos en cada ciudad de la República. Es decir, que cualquier persona en el país puede tener acceso a una defensa integral. De las 377 personas atendidas este año, solo este año, 264 tenían discapacidad física, 66 tenían psicosocial o mental, 59 intelectual, 43 sensorial y una persona con discapacidad múltiple. Se brindaron en el 2020, del 2020 al 2021, 313 representaciones, 40 asesorías, 24 orientaciones y las materias fueron penal, financiera, laboral, fiscal, civil y 251 en materia administrativa. Estas estadísticas tienen sentido, no son números perdidos al azar. El hecho es que estamos transformando la manera de representar y visibilizar derechos de las personas con discapacidad. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Además, esta parte para mí es fundamental y es aquí donde me quiero enfocar en el quehacer de las redes, en el trabajo coordinado, colectivo, en la influencia que representan para nosotros las personas con discapacidad. Algo debe quedar establecido. Nosotros no podemos decidir sobre de nadie. Somos acompañantes jurídicos, somos acompañantes académicos, podemos ser activistas, podemos ser aliados, pero sobre todo, nada de nosotros sin nosotros. Este siempre debe ser el lema antes de que nosotros tomemos algún camino, hagamos algún apoyo, hagamos lo que sea en todos los ámbitos de la vida. El 6 de febrero de 2019, el Instituto Federal de Defensoría Pública instauró un observatorio de personas con discapacidad, el que tiene como propósito trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, a efecto de garantizar una defensa adecuada y el acceso a justicia de las personas con discapacidad. Pero el objetivo de este observatorio es incluir a las personas con discapacidad en la toma de decisiones. Y la delimitación de sus propias problemáticas, el reconocimiento de las barreras con las que ellos conviven diariamente. Ahora,
Actualmente este observatorio, algo que nos enorgullece mucho, está conformado por organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan, entre muchas otras, Familias y Retos Extraordinarios, yo también. Familias y Retos Extraordinarios es una asociación que cuenta con más de 600 familias a nivel nacional, que se trata de madres cuidadoras primarias de niños con discapacidad múltiple. Yo también. Es una asociación muy importante en México que además integra la creación por parte de la reconocida periodista mexicana Katia de Artigues de un portal exclusivo enfocado en la difusión sobre temas de discapacidad. También tenemos a la Fundación para Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, que en estos próximos días organiza una marcha a nivel nacional aquí en México el 4 de diciembre para crear un movimiento nacional que visibilice la discapacidad. También contamos con la Federación Mexicana de Sordos e incluso la representación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quienes también se les ha instado para mandar perfiles de personas con discapacidad y que puedan trabajar en el instituto y garantizar de esta manera la inclusión y una vida independiente. Por favor, la siguiente. ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Por qué me estoy haciendo y deteniendo en toda esta presentación? Porque quiero llegar al tema de una manera que sea clara para todos. Es decir, esto no se trata de definir en qué consiste el derecho a la educación, de algo dogmático, teórico. Yo quiero hablar desde el mundo fáctico, desde el mundo real, cómo podemos transformar en equipo. ¿Cómo podemos generar diseño universal? ¿Cómo podemos hacer que la inclusión sea una realidad? ¿Cuál es la misión de nuestra asesoría especializada en personas con discapacidad? Brindar atención jurídica enfocada en garantizar el acceso a la justicia y derechos fundamentales como la salud, la vivienda, por supuesto la educación de las personas con discapacidad, a partir de un enfoque multidisciplinario, porque contamos con un área forense que cuenta con peritos en diversas materias y que persigue un tema trascendental para nosotros, que es el derecho a la visibilidad. Te veo, existes, vamos a reconocernos todos, ¿no? La igualdad de medios y sobre todo la toma de conciencia. Ustedes conocen esta línea moral completamente, ¿no? La toma de conciencia de todas y de todos, de que la discapacidad la crea la sociedad, porque diversos somos todos, pero la discapacidad está creada y construida a partir de las barreras sociales. Y sobre todo para nosotros es algo muy trascendental, potencializar el nada de nosotros y nosotros. Esto gracias al apoyo del Observatorio de Discapacidad, y nuestra materia prima o lo que nosotros hacemos es transformar, recrear, diseñar mediante el uso de todas las herramientas jurídicas disponibles como escritos de petición, amparos directos, indirectos, juicios de nulidad. Y la palabra clave de la ponencia o de la plática que hoy estoy dando para mí, que es el activismo jurídico. Sí, podemos pasar a la que sigue. Perdón, bueno, estaría bien hablar en esta parte de que en casos que no somos competentes, cuestiones relacionadas con controversias familiares, no me quisiera detener tanto en esta, si me pueden pasar a la que sigue. Esta la hago al final. Esto, el acceso universal a la educación. Para cumplir a cabalidad con el acceso universal de la educación y alcanzar el techo mínimo que todos conocemos, que son las DAAA, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, así como la Agenda del 2030 del Desarrollo Sostenible en materia de educación, es trascendental reconocer la importancia de llevar a cabo un esfuerzo multidisciplinario entre autoridades de todos los ámbitos y la sociedad civil en general, el activismo y la transformación en estados donde el diseño universal de derechos sea una realidad. Implica, por supuesto, lo que hemos venido mencionando, todo el trabajo tan maravilloso, importante y trascendente que se hace desde la academia, desde la formación, desde la experiencia de las personas con discapacidad, desde todas y cada una de las redes. Y en este caso también el activismo social que viene de la calle, de la gente que toma
toma la calle o toma los medios o toma las redes para que se reconozca la necesidad de transformar la sociedad. Y en este punto está el activismo social, que es la calle, las redes, los medios, el legislativo, que es la obligación de nuestras autoridades de transformar las leyes, de integrar los planes y programas normativos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero en el caso y en el que me ocupa a mí es el judicial, en donde todos los agentes involucrados en el ámbito de sus disciplinas y sus espacios laborales cumplamos con el papel de cambiar la historia, porque podemos cambiar la historia. Si me hacen favor de pasar a la siguiente. Yasmín, te quedan 2 minutos. Perfecto. El litigio de interés público y el activismo judicial es a donde voy. Lo que buscamos es cambiar a fuerza de sentencias. Y quiero pedir que si me pasan a la que sigue. Aquí es. En el ambicioso reto de visibilizar derechos, lograr la inclusión efectiva y el diseño universal, es productivo reconocer que las sentencias y las resoluciones tienen un efecto educativo y formativo, toda vez que las aportaciones probatorias, así como las interpretaciones de jueces y magistrados en relación a los derechos de las personas con discapacidad obligan a las autoridades de la sociedad en general a la toma de conciencia y a un reconocimiento de que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, esto es, las sentencias constituyen fuente de conocimiento, reconocimiento y transformación, porque si bien los litigios pueden centrarse en lograr respuestas inmediatas, como adecuaciones curriculares, temporales y medidas cautelares urgentes, lo cierto es que son un caudal transformador y un espacio de oportunidad para que nuestra sociedad advierta que no existe discapacidad sin barreras sociales y que las barreras son en buena parte la construcción de prejuicios y falacias que disminuyen ostensiblemente a partir de una educación efectiva y universal. Desde esa trinchera les pido, hagamos redes, establezcamos mecanismos de buenas prácticas. Pido el acercamiento de todas y todos ustedes que pertenecen a espacios de otros países para que nosotros podamos compartir la experiencia de nuestras buenas prácticas, de las sentencias con las cuales hemos logrado transformar, integrar, obtener sentencias de lectura fácil, obtener sentencias en braille, obtener las adecuaciones curriculares, la creación de programas. Les pido, hemos creado protocolos internos para que nosotros seamos una institución con accesibilidad. Les pido que hagamos una cercanía, una red, para que todas esas buenas prácticas incidan en la transformación jurídica e incidan en que podamos lograr un diseño universal y un mundo mejor. Muchísimas gracias. Yasmín, pues felicitaciones. Un tema urgente de trabajar en todos los países. Tenemos las situaciones específicamente en lo laboral para las personas con discapacidad con serios problemas, porque se cree que en ese momento que acceden al trabajo ya no son personas con discapacidad y pueden perder algunos derechos. Entonces, lo son o no lo son en el momento en que necesitamos esta ayuda de ustedes. Definitivamente creo que ha sido una conferencia que nos moviliza y que tenemos que seguir en el punto. De nada sirve que transitemos 5, 6, 7 semestres en una institución y se gradúen las personas con discapacidad si cuando van a ingresar al trabajo o no lo encuentran o no le dan lo que él corresponde o simplemente lo desconocen como persona con discapacidad porque ya puede trabajar. Así que creo que no quería ni siquiera cortarte porque me encanta el tema. Estaré muy en contacto contigo. Muchísimas gracias. Igual, ya me habían dicho que antes de pasar a nuestra invitada de última conferencia, el chat va a estar ya activándose para sus preguntas. Entonces, vamos a pasar a invitar a María Dolores Yerga,
de España, quien con María Yerga Míguez, es tu apellido, ¿cierto? Con María Jiménez González y Rosa María Díaz Jiménez, pues están trabajando esto que vamos a escuchar hoy. Me permito leer esta semblanza que se me acaba de perder. Un minuto, por favor. Donde, perdón, no sé qué le pasa a esto. Dame un segundo. María Dolores, entonces, ya está aquí, es graduada en Trabajo Social, máster en Género e Igualdad, doctoranda en Ciencias Sociales, docente y coordinadora del título propio de formación para el empleo y la vida autónoma de personas con discapacidad intelectual, colaboradora honoraria del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Su ponencia, Las violencias contra mujeres con discapacidad en la educación superior, una aproximación desde la literatura. Bienvenida entonces, María Dolores. Muchas gracias, Rocío. Voy a ampliar un poquitín. No me deja. Vale, lo hago así. Bueno, pues como decía Rocío, presento yo este póster, pero bueno, vengo acompañada en su proceso de la compañera María Jiménez, que también es trabajadora social y máster en género, y de mi directora de tesis, doctora en Ciencias Sociales, Rosa María Díaz. Esta investigación, este trocito de aproximación a la literatura viene reconocida o viene encuadrada en mi tesis doctoral, que se hace en distintas revisiones sistemáticas, y pues un poco es la primera toma de contacto que hicimos a la literatura. Se titula Las violencias contra mujeres con discapacidad en la educación superior. Y bueno, partíamos del objetivo de conocer la producción científica en relación a las violencias en la educación superior en mujeres con discapacidad. Para ello nos planteábamos cuatro preguntas de investigación. La primera dice, ¿cómo se estudian las violencias de las mujeres con discapacidad en la educación superior? Nos preguntábamos también si existe correlación alguna entre la tipología de discapacidad, si existían escalas para medir estas violencias y también cuál era el ámbito geográfico de los estudios. Para ello seguimos una revisión sistematizada y nos basamos en el framework SALSA, que tiene 4 pasos: búsqueda, evaluación, síntesis y análisis, que vamos a pasar a ver poco a poco. Bueno, el primer paso de búsqueda, planteamos un marco analítico. Este marco analítico se divide en la dimensión sociocontextual, donde vamos a trabajar variables temporales, geográficas, artículos por autoría, formato de las publicaciones y el género de esa autoría. Por otro lado, la dimensión por objeto, nos centramos ya en qué queremos estudiar y vamos a abordar la tipología de discapacidad estudiada, el tipo de violencia estudiada, el contexto desde donde se ejerce la violencia, las personas que ejercen esa violencia y la perspectiva desde la que se estudia. Para ello hacemos una búsqueda en 8 bases de datos de alto impacto, donde se recogen revistas de JCR y Scopus, y hacemos búsquedas con los términos de discapacidad, mujer, pero también de bullying, violencia y escolar, en esos dos bloques. La evaluación es el segundo paso que nos muestra el SALSA y nos va pidiendo que valoremos desde distintos aspectos, según nuestro marco analítico, la importancia o la relevancia de los documentos que encontramos. Entonces, partimos de 142 documentos que tras revisar los descartes se nos quedan en 101, perdón, los descartes no, los duplicados o irrelevantes, se nos quedan en 101. Pasamos en ese momento a revisar solo por resumen y tras los resúmenes eliminamos 27 y nos quedamos con 75. Seguimos
después de los resúmenes al texto completo. En el texto completo nos quedamos con 54 y eliminamos 20. Así hemos revisado un total de 101 artículos y nos quedamos con 54 documentos para nuestro banco de datos. ¿Qué nos ha contado esa revisión bibliográfica? Bueno, pues desde la dimensión sociocontextual nos muestra que existen estudios desde el 2002 al 2020, que es cuando hacemos la revisión, pero hay un aumento progresivo a partir del 2006 que se intensifica en el 2014 hasta el 2019. Se intensifica al nivel que puede haber años en los que haya 0 o un documento, y en 2014 hay un repunte hasta de 6, 9 casos en esos años. La media de la autoría, ¿cuánto de constancia hay en estas publicaciones por parte de las autoras que nosotras hemos encontrado? Bueno, pues la media son 2 artículos, 2 años consecutivos o 2 artículos en el mismo año. ¿Cómo se estudia? Normalmente la violencia contra las mujeres se estudia desde un carácter cualitativo, y el 20% de los estudios sí añade una perspectiva cuantitativa. Con respecto al género de la autoría, la inmensa mayoría, 36 artículos de 54, son firmados por mujeres. 12 de ellos tienen son por grupos mixtos, donde hay hombres y mujeres. 5 son hombres y una persona no binaria. Y desde dónde se estudia, que era otra de las cuestiones que nos planteábamos en esta dimensión, principalmente tenemos estudios de Australia y Estados Unidos de una manera muy significativa, con 12 estudios desde estos países. En la dimensión por objeto, queremos conocer, como decíamos, qué tipo de discapacidad, qué tipo de violencia. Pues bueno, el tipo de discapacidad normalmente en un 61% se habla de discapacidad en general. Se sigue de la discapacidad intelectual en un 15%, discapacidad física, y por último la discapacidad visual es la menos estudiada. Incluso la auditiva no se estudia. No hemos encontrado estudios en esta base de datos. En cuanto a la tipología de violencia, por las distintas formas en que se nombran, bueno, tenemos violencia en general. Cuando hablamos de los estudios, no te nombran, te están hablando de violencia, pero no te están diciendo qué tipo. Y la violencia de género o doméstica, que aquí sí había que leer con mucho detenimiento a qué se estaban refiriendo, porque hay mucha diversidad de cómo se nombra en los distintos países desde lo que se estudia. La menos estudiada es la violencia escolar, con solo un artículo, y la violencia institucional. En cuanto a los contextos de la violencia, pues principalmente el social y de la pareja, y también se habla de violencias en el contexto de la familia. Los contextos en los que se ejerce la violencia, o sea, quién ejerce esa violencia, los tenemos principalmente en relación también a los contextos que señalaba antes, la sociedad y la pareja o expareja. Las perspectivas con las que se estudia en estos artículos es de prevención y también de servicios. Todo ello, toda esta información nos lleva al cuarto paso del SALSA, que es el análisis. El análisis, para dar respuesta a esas 4 preguntas de investigación que nos hacíamos, bueno, pues no se aborda la violencia en la educación superior, y solo uno de los artículos, la violencia en el contexto universitario, solo uno de los artículos habla específicamente de este contexto universitario. Por lo general, los estudios abordan la discapacidad en general. Existen escalas que abordan la violencia hacia mujeres con discapacidad, pero no en el contexto universitario. Sí parten de encuestas de seguridad nacional y demográficas y de salud, pero no hay específicas del contexto universitario para saber qué está pasando en estos contextos.
Y el único estudio sobre violencias en ese contexto universitario parte de la Universidad de Huelva, pero el objeto de estudio no son las personas con discapacidad, sino que nos explican bueno, pues una formación para prevenir estas violencias. Así que, bueno, pues las conclusiones, ¿no? ¿Dónde está la violencia en las universidades? No solo la violencia que se ejerce dentro de las universidades y que muchas veces supone una traba en el desarrollo educativo de las mujeres, sino también dónde estamos las investigadoras a la hora de publicar en revistas de alto impacto y visibilizar esta realidad. Así que concluimos con que, bueno, que existe una invisibilidad de violencias hacia mujeres con discapacidad en la educación superior y que es necesario abordar explícitamente la violencia en el contexto universitario para visibilizar las realidades de muchas mujeres estudiantes. Así que nada, muchas gracias. Quedo pendiente de vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Entonces, muy interesante. Doble exclusión nos estás presentando. Bien complicado. Una doble exclusión. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos preguntas en el chat. Hay una específica para Yasmín. Las personas con discapacidad que no son residentes en México, turistas, refugiados, estudiantes, entre otros, pueden acudir a la asesoría jurídica que tú presentaste, esa asesoría jurídica especializada. Por supuesto. Todas las personas pueden acudir, incluso quiero comentarles que contamos con una asesoría especializada en materia de movilidad que atiende directamente también problemáticas que inmiscuyen personas solicitantes de refugio. Y efectivamente, pues hablamos de interseccionalidades o discriminación múltiple. A menudo atendemos niñas con discapacidad y que son solicitantes de refugio. Entonces, definitivamente, les pido que se acerquen. Nosotros podemos ser, pues, un eje transformador. En la medida de lo posible, también les voy a dejar en el chat mi correo personal y en la presentación viene el correo donde se pueden dirigir solicitando un servicio o una consulta y pues también el número de una línea de Defensatel porque atendemos 24/7. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que van a estar desde México y otros de otros países, como te comenté, pidiendo un poco de asesoría para llevarla también a otros sitios. Bueno, invitamos a las preguntas. Están un poco tímidos hoy con esta mesa. Así que yo quisiera ver quién más se lanza a que cerremos esta buena tarde del día con unas excelentes preguntas. A ver. Bueno, yo entonces pregunto. Como buena fonoaudióloga soy muy habladora y me gusta estar en este contexto. Yo quisiera tal vez no hacer una pregunta, pero sí confirmar, reiterar que hay una premisa que Yasmín nombró exacto y que creo que debemos irnos con ese pensamiento. La discapacidad es diferente. Diversos somos todos. Y en ese contexto, las instituciones de educación superior tienen que hacer una revisión muy puntual para poder decidir desde dónde se paran. La sombrilla, como decimos en mi país, en Colombia, la sombrilla tiene que ser, por supuesto, diversidad, desde donde baja etnia, género y discapacidad, porque es diferente ser afro, ser hombre o mujer y ser persona con discapacidad. Estamos hablando de una triple, ¿cierto? Una triple característica. Entonces, quería como resaltar eso, Yasmín, porque está súper claro, especialmente en tu línea, para poder hacerlo de trabajo con nuestras personas. Bueno, parece que ya se animaron. Ven, vamos a mirar. Sí, tenemos que Antonio nos dice
¿Qué respuesta dan las autoridades cuando se requiere intervención de la oficina de la Defensoría? Muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Claro. porque en realidad nosotros peleamos contra las autoridades. Y es que no se trata de pelear, sino de visibilizar. Al final, la deconstrucción es colectiva. Entonces, a veces las autoridades, por ignorancia o por hábito, suelen restringir los derechos de las personas con discapacidad, pero nosotros no les damos tregua, porque al final a quienes nosotros representamos es a las personas. Las autoridades son, o pueden ser nuestra ayuda o pueden ser nuestro obstáculo. Ellos deciden qué quieren ser, qué papel quieren jugar, ¿no? En el cumplimiento de la convención, definitivamente. Muy bien. Yasmín, pues el tema ha encendido las alarmas, por supuesto. Desde el contexto, ¿cómo se determinan los apoyos legales en la capacidad jurídica? Este es un tema muy escabroso, puesto que en México todavía persiste la figura de la interdicción. No obstante, la Corte Suprema, que es nuestra autoridad máxima, por decirlo coloquialmente, ya ya delimitó la interdicción, que es la limitación de la capacidad de goce y ejercicio, y la transformó en un sistema de apoyos, imitando un poco el derecho comparado, en donde la verdad hay que reconocer que Costa Rica, Colombia, son países que se encuentran mucho más adelantados que nosotros y ya crearon una ley de sistema de apoyos. En el caso de nosotros y en mi experiencia, nosotros siempre respetamos la capacidad de goce y ejercicio de las personas. Insisto, nada de nosotros sin nosotros. Muy bien. Yo creo que aquí nuestra amiga María Dolores, Lola, apareces como Lola. Sí, Bueno, sí. de pronto algo más amplio, porque están felicitando mucho el que se esté teniendo en cuenta esta parte de género por lo de intercultural y diverso. Cuando tú presentas el trabajo que es una revisión, en esa, tal vez el verbo en implementar, en avanzar en las instituciones, se tiene a veces unos departamentos de comunícate si es urgente a las personas o a las mujeres que están en situación. ¿Tienes algunas otras experiencias para poderle dar aquí como una amplitud Perdón, al tema? si ese es para mí, quiero decirles No, que, no, perdón. no, tranquila, Yasmín. Es aquí para nuestra amiga Lola. Sí, pues bueno, es verdad que en las universidades, por ejemplo, nosotras tenemos la Oficina para la Igualdad, donde se puede ir y denunciar o acompañarse, ¿no? Te realizan ese acompañamiento hasta lo que quieras hacer. Y sobre todo el conocimiento a través de la difusión desde las universidades. Es fundamental que en las universidades se hable de violencia a través de ya sean conferencias tanto al profesorado como al alumnado, que se empiece a poner en valor todo el trabajo. Es que al final se hace mucho trabajo que no ponemos en valor, que todas sabemos que puede estar ocurriendo y que, por ejemplo, en el caso que nos presentaba de Galicia, incluso se detecta y se crea una actividad especial y entonces, bueno, pues recursos para estas personas hay, tanto desde la Oficina para la Igualdad, incluso desde las oficinas para la diversidad, llegado el caso, pero que también tiene que haber un acompañamiento de concienciación. Ok, también te van a pedir tu contacto porque están queriendo saber qué otros temas trabajas aparte de esto de la violencia y con la literatura. Guatemala, Astrid nos felicita mucho por el trabajo de cada uno de ustedes en relación al tema, pues ella ya está pensando que desde su país la legislación es muy poco lo que brinda. Nuestra ley de Colombia, que nos complace mucho para la capacidad jurídica, ha sido un logro impresionante. También no lo comentan. Una pregunta para Carlos. De José Manuel, dice, ¿el espacio de seminario que nos presentas seguirá abierto?
yo iba a hacer la misma pregunta, la he hecho varias veces a Pato, porque es que no hemos podido entrar desde otros países. Hay invitación extensiva a cierta población, es decir, admiten estudiantes de licenciatura de otras facultades de la UNAM y de otros países. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, estamos ya en el cierre del seminario correspondiente a este año. Yo quisiera reconocer, como siempre, la apertura por parte de la doctora Patricia Brogna en precisamente conjugar la participación de diferentes universidades, no solamente de la UNAM. Yo soy de la Universidad Autónoma del Estado de México y asimismo pues tenemos compañeros de diferentes universidades con proyectos de investigación precisamente a nivel pues de doctorado, de maestría, y pues siempre está abierto este espacio. Yo le comentó a Pato, oye Pato, quiero tomar un segundo curso. Y me decía, Carlos, el espacio siempre está abierto. Yo creo que mucho reside en este interés por parte de nosotros por pues encontrar información que resulte ser significativa para nuestro proceso de formación. Y pues aprovecho el espacio para comentar una de las preguntas que se refería precisamente a que si conocía algún tipo de investigación en términos de la participación y el trabajo comunitario por parte de esta capacidad de agencia de las personas con discapacidad y pues su incipiente participación no solamente en la toma de decisiones en términos de política pública, sino pues cómo se van conformando precisamente estos grupos de autoayuda en diferentes comunidades, en diferentes espacios, desde lo rural, en fin, que bueno, han generado esta serie de demandas. En lo específico, tenemos algunos compañeros que están con esta posibilidad de organización a nivel social, de trabajo con las personas con discapacidad. En México, por ejemplo, identificó alguna situación con personas con discapacidad indígenas de Oaxaca, como Piña Palmera. En fin, yo creo que sí se está hoy día visibilizando más esta necesidad de capacidad de participación de las personas con discapacidad, y en el ámbito académico me parece que hoy día es de mayor significado el activismo jurídico, y romper esta brecha entre lo jurídico y el efectivo acceso a los derechos, pues me parece que es fundamental el conocer las instancias de protección jurisdiccional y no jurisdiccional de derechos humanos, pues abona precisamente a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad, la inclusión, en fin. Gracias, perdón por tomar No, gracias, Carlos. Me parece perfecta la aclaración que haces. Además, cada vez creo que los académicos nos hemos bajado el nivel para estar más participativos y para poder preguntar a este colectivo siempre usted qué necesita, porque los académicos podemos saber a veces mucho, pero esto de nada sobre nosotros y nosotros es lo más efectivo que podemos hacer. Aquí nos hacen una interesante pregunta frente a... Espérenme un segundo que se me perdió. ¿Dónde es esta? Esta. ¿Cómo se plantea enfrentar la situación de los derechos humanos en los casos de personas con discapacidad que por su condición no pueden seguir adecuadamente las normas de la nueva, adecuadamente la nueva normalidad por pandemia? ¿A quién? Al Yasmín. Nosotros hemos trabajado ampliamente esa circunstancia. Durante el tiempo más álgido de la pandemia obtuvimos resguardos domiciliarios, que es decir que conseguimos que las autoridades otorgaran que la estancia completa y el trabajo desde casa. Además, también ahí en ese sentido es cuestión de revisar los contratos colectivos y realizar ajustes razonables. Estos ajustes razonables consisten en cambios de actividad, en localizaciones, si son dependencias grandes, más cercanas a casa, habilitar la posibilidad de hacer trabajo a domicilio,
etcétera, todas estas circunstancias que son muy trascendentales. En realidad, nuestros ejes centrales son la accesibilidad, y la accesibilidad inmiscuye la posibilidad de obtener las mejores circunstancias para que las personas puedan desarrollar una vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, etcétera. Rápido, si es posible, me gustaría comentarle a una persona que preguntó sobre sentencias de la Corte Interamericana en relación a personas con discapacidad, pues la de Furlan y familiares contra otros, pero en realidad hay mucha, de verdad hay mucha materia, sobre todo en las observaciones generales, hay muchos lineamientos nacionales, internacionales. La convención nos ha arropado bien. Yasmin, creo que esta pregunta de si es violatorio pedir el derecho, la certificación de la discapacidad como constancia para ser acreedora al derecho de recibir ayuda gubernamental, y ya sea en especie o monetaria. ¿Y qué se puede hacer para garantizar el acceso a este derecho de inclusión? Por favor, en este sentido me permito casi hacer el anuncio, o sea, en el sentido de que nosotros hemos ganado una importante cantidad de reconocimientos de pensiones de bienestar y en todos los casos estamos completamente en contra de que de hecho, el protocolo de la Corte señala que los juzgadores no pueden exigir ningún documento comprobatorio de discapacidad porque eso es altamente discriminatorio. En este sentido, basta con la autoascripción, es decir, con el señalamiento de que yo considero que las barreras de mi entorno implican mi accesibilidad completa. Entonces, es absolutamente discriminatorio, esos documentos son totalmente transgresores y nosotros trabajamos arduamente en eso, y hemos tenido buenos resultados. Bueno, pues sin lugar a duda, como lo dije al principio, el tema jurídico está en la mesa, está en la agenda y creo que necesitamos ser conocedores de estas normas porque no solamente podemos hablar de si se dice educación inclusiva, inclusión educativa, persona con discapacidad, persona diversa. Creo que los derechos van más allá y este tema está definitivamente en la mesa de trabajo. Debe seguir, debe continuar y las personas que trabajamos tenemos que ser conocedores, como digo yo, alfabetizados políticamente llegamos más lejos. Yo creo que aquí vamos a dar cierre, las memorias van a estar, querido auditorio, vamos a tener un tiempo, por supuesto, y vamos a dar todos los correos de aquellos conferencistas que ustedes también quisieron, pues tienen alguna otra pregunta más adelante. Así que nos despedimos hoy y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos los participantes y a todos que nos están siguiendo. Nos vemos a las 8:30 el día de mañana. Muchas gracias. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.